Eres el que me guía cuando no sé qué hacer. Nadie. Muy buenos días para los amigos, familia, amigas, al canal El Entrenador de Emociones. Una mañana fresca de invierno. Obviamente estamos en invierno, por eso hace frío en esta zona del planeta, en el hemisferio sur. Gracias por estar ahí. Quiero contarte que tenés muchos videos en el canal que te pueden ayudar nuevamente a manejar tus emociones, a manejar tus pensamientos, tus relaciones amorosas, sociales, incluso tus relaciones laborales, como el Evangelio de la Carencia, que hablo sobre la abundancia económica. Que bueno, prontamente voy a volver a hablar de eso porque hay más información, hay nueva información y la información que no se actualiza queda obsoleta, queda en el pasado. Hoy te vengo a traer, como dice el título, la gran mentira instalada. Te vengo a traer más información y para esas personas que por ahí me han pedido las fuentes, bueno, hay muchas fuentes. Te voy a mencionar algunas de tipos que son estudiosos, que son, ¿cómo decirlos? Son letrados, como César Silva, por ejemplo, Antonio Piñero, Mario Murillo, entre otros. Son investigadores, no son teólogos, y hay una diferencia entre la teología y las ciencias bíblicas. Una diferencia enorme, totalmente desvinculada una con la otra, y esto es necesario que vos lo sepas, porque si esto vos no lo podés comprender, se te va a hacer difícil abrir la cabeza. Se te vuelve rancia la cabeza. Rancia me refiero a que tenés que... quedás atrás, te quedás muy atrás. A eso me refiero con rancio. Es una metáfora, ¿no? En la teología, el tema teológico tiene que ver mucho con la hermenéutica y con las intenciones que tenga la religión en la cual uno está inmerso o en la cual uno está participando, y eso a vos te da una interpretación. La teología básicamente es creer en algo aun cuando no tenés las fuentes, ¿se entiende? Es algo, o sea, estudiamos sobre un Dios que ni siquiera tenemos fuentes ni tenemos evidencia de que Dios existe. Eso es teología. Obviamente, como yo lo dije en videos anteriores, es complicado traer a Dios y presentártelo, decirte, mira, te presento, acá está Dios, acá está Jesús, acá están mis amigos del canal. No, porque es todo fe, esto se trata de fe. Y como también he dicho muchas veces, para que esta fe se desarrolle, se potencie, se dispare, uno tiene que ejecutarla con actos, con hechos, ¿no? De eso se trata la fe. Las ciencias bíblicas no tienen ninguna inclinación religiosa. Los científicos bíblicos, ellos se ocupan de investigar a lo más profundo. Investigar me refiero a que encuentran un rollo, como el del Mar Muerto de 1947, y lo dan como absoluto. No, ellos no lo dan como absoluto. Tratan de buscar. Esto es como la ciencia forense, ¿no? Cuando se encuentra un cadáver, dicen que el cadáver habla, y no es que habla de forma verbal, sino que habla con los indicios, ¿no? Se encuentran mutilaciones, estrangulamiento en el cuello, marcas en el cuello, en fin, todo lo que tenga que ver. No me quiero meter en ese tema porque no es un tema que me agrade, digamos. Pero básicamente eso, bueno, con las ciencias bíblicas es esto, no tiene una inclinación religiosa como la teología, y va a lo más profundo desde el punto de vista arqueológico, desde el punto de vista de la escritura, del idioma, del tiempo, del espacio, en fin. Tiene mucho que ver con los hechos. Se trata de buscar los hechos de cada uno de los puntos. Eso es ciencias bíblicas. Y para que vos puedas entender la Biblia, tenés que salir de la Biblia.
para que vos puedas entender el libro, vos tenés que salir del libro, tenés que salir afuera y empezar a indagar el libro. Pero si vos no salís fuera del libro, se te va a complicar. Todo eso se va a complicar. Como yo lo he dicho en otros videos, en el capítulo 21 de Juan, es el último capítulo del libro, hay un versículo donde dice, es muy claro, muy claro, capítulo 21, versículo 25 dice: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Eso lo dice Juan, lo dice el libro. ¿Qué está diciendo Juan acá? Que hay muchas cosas que Jesús dijo que en este libro no caben. En este libro no caben, no entran. Entonces, si no entran acá, ¿por qué limitamos el poder de Dios? ¿O por qué limitamos la existencia de Dios? ¿O damos ciertas interpretaciones? Siempre desde el punto de vista carnal, porque todas las religiones lo hacen desde el punto de vista carnal. Y la idea justamente es hacerlo desde el punto de vista espiritual. Por eso no llegan a un acuerdo las religiones. Ni la religión católica, ni todas las religiones protestantes. No llegan a un acuerdo. Sin embargo, usan el mismo libro para... para puntualizar sus hechos, ¿sí? Sus dogmas, sus doctrinas. El mismo libro para todas las religiones, la misma regla de fe, la misma, podemos decir, las mismas leyes, pero ninguna coincide entre una iglesia y la otra. En esta oportunidad yo te vengo a contar de cómo nos llega a nosotros la Biblia, ¿sí? ¿Quién lo dispone? Yo ya te lo he mencionado a esto, pero ahora te lo vengo a explayar un poco más. Te lo vengo a traer un poco más. Y obviamente para esto tenemos que ir a la Biblia y tenemos que salir de la Biblia. En el capítulo 2 del libro de Daniel y en el capítulo 7 del libro de Daniel, que muchos creen que Daniel vivió allá por el año 600, 500 aproximadamente, cuando fue el exilio de Israel. Israel fue tomado cautivo por el imperio neobabilonio o neobabilónico, en el cual el emperador o el rey era Nabucodonosor. Los babilónicos eran caldeos. Los babilónicos son los que tienen o lo que tenían los jardines colgantes de Babilonia. Los babilónicos los caldeos fueron los que hicieron su imperio sobre el río Éufrates. Hicieron la ciudad sobre el río y el río pasaba por debajo de la ciudad. Un reino muy próspero. Cuando digo reino me refiero a que tenía una sola capital, no era un país como están determinado hoy, era una ciudad amurallada y que era difícil entrar. Nabucodonosor tuvo un padre que se llamaba Nabopolassar, un tirano, y un hijo que era Nabodino, otro tirano. Nabucodonosor, según cuenta el registro bíblico, no los hechos, el registro bíblico se convirtió a Dios, al Dios de Israel. Eso cuenta la Biblia, no hay indicio de que realmente haya pasado por un inconveniente que relata el libro. En el capítulo 2, este imperio era, obviamente que sí es el imperio babilónico, es la actual Irak, poquito más, poquito menos. Cuando toma cautivo a Israel, a todo Israel, el reinado se lleva a los más jóvenes, a los príncipes, y los instruye dentro de las facultades o universidades caldeas o babilónicas para inculcarle la política caldea, y después los liberaba a su pueblo. ¿Y qué hacían? Estos después pasaban a ser gobernantes con ideas babilónicas, ¿no? Bueno, en el capítulo 2 hay Nabucodonosor, tiene ahí un sueño, donde este sueño es una estatua
y esta estatua tiene varias piezas, digamos, de metal. Ahora te lo voy a leer. Volviendo al tema de Daniel, no vivió en el 600, vivió mucho antes, mucho después, más antes de Jesús, digamos, más cerca al periodo de Jesús. Se cree que Daniel fue por el siglo II antes de Cristo, y ahí es donde se escribe, con los hechos, con la historia, con la tradición judía, se escribe todo el libro de Daniel. No como se dice en la cultura religiosa de cualquiera de las religiones. Capítulo 2 dice que el reinado de Nabucodonosor tuvo Nabucodonosor un sueño y se perturbó en espíritu. Avanza, dice que el rey respondió y dijo: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilataciones porque veis que el asunto se me ha ido. O sea, lo llama Nabucodonosor a todos los eruditos, magos, sátrapas y todo eso, y ninguno podía determinar el sueño. Hasta que nos llaman a Daniel, porque Daniel ya tenía un antecedente. Entonces Daniel habló sabio y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, al capitán del rey: ¿cuál es la causa que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había pasado, porque Nabucodonosor dijo: el que no me revele el sueño, lo voy a matar. Listo, entonces Daniel se entera y Daniel le dice: dame unos días que yo te lo voy a revelar al sueño. En el versículo 36, este es el sueño, también la interpretación la diremos al presente rey. Daniel se presenta ante el rey porque Arioc lo lleva. Tú, rey, bueno, eres rey de reyes, medio como que lo ensalza. Y acá le dice: y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, el cual un tercer reino de bronce dominará sobre toda la tierra. El cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuzará y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que vista en los pies de los dedos, en parte el barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Mas habrá en él algo de la fuerza de hierro, así como viste el hierro mezclado con el barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Bien, te voy a traducir para no hacerla tan larga. El rey Nabucodonosor tiene un sueño, se lo olvida, le saca un edicto que dilate y que no le cuente el sueño porque se le había olvidado, y va a pasar al decapite. Se entera Daniel dice: dame unos días que yo te lo voy a decir el sueño. A tal punto que Daniel le revela el sueño y le dice: ahí tuviste una estatua, y esa estatua tiene una cabeza de oro, un pecho de plata, una falda de bronce, unas piernas de hierro y unos pies hierro mezclado con barro. Ese es el sueño. Estos son 4 reinos y un quinto reino. Y esos reinos son los reinos mundiales que muchas religiones interpretan que son reinos carnales. Reinos carnales y un quinto reino, que el quinto reino... Muchos eruditos teólogos creían que era Napoleón Bonaparte y en su defecto Adolfo, con el tercer rey. Eso es de lo carnal. Sin embargo, cuando leemos la Biblia, si lo vamos a leer carnal, la interpretación tiene que ser carnal. Si lo vamos a leer desde el punto de vista espiritual, la interpretación tiene que ser espiritual. La cabeza era Babilonia, como bien lo dice Daniel. El reino siguiente fueron los medo-persa, que eran los iraníes. El tercer reino era Grecia, con el imperio greco-macedonio, Alejandro Magno, y después vinieron los romanos, y luego de los romanos, que son las piernas, y de luego los romanos, vinieron los romanos con el papado. Es lo que se intenta descifrar. Los pies. ¿Por qué dice que los pies, el hierro y el barro no se mezclan? Porque realmente la parte religiosa con la parte política no se mezclan. Están juntos pero no se mezclan, y eso debilita cualquier tipo de reino.
siempre se dijo y se dice y se recomienda que lo político con lo religioso no van de la mano, aun cuando hoy muchos países están queriendo amalgamar, juntarlos, pero no fusionarlo porque no se puede funcionar, van por caminos distintos. Maquiavelo en su libro lo dice esto. Cuando el último reinado, que es el reinado de Roma, de los Césares, viene Constantino. ¿Qué pasa? Constantino, hasta acá, hasta el año 313 aproximadamente, el Imperio Romano tenía alrededor de 50 millones de ciudadanos, del cual entre un 15 y un 20 millones eran cristianos. Cuando Jesús muere y resucita, está 40 días con los discípulos. De estos 40 días no hay registro de lo que ahí se habló. En esos 40 días, en ese retiro espiritual de 40 días que tuvieron sueltos, digamos, nadie sabe dónde fueron. Es como que Jesús le dio instrucciones o los llevó a un retiro de 40 días donde le dio práctica o residencia a lo que él le había enseñado, donde yo sospecho que tiene que haber sido esas enseñanzas esotéricas metafísicas para poder manejar de lleno el espíritu, de lleno, o sea, poder desdoblar el espíritu. Eso es lo que yo creo que pasó, no digo que sea así. Después de estos 40 días, Jesús va al cielo y los discípulos salen. Se explota esto de salir, y no eran 12, eran cientos de discípulos que salen a predicar el Evangelio. El Evangelio se expande de tal manera que es incontrolable, al punto que en el año 70 los judíos se sublevan contra Roma, teniendo esta política cristiana o queriendo llevar el cristianismo a un punto de terrorismo. O sea, ¿a qué voy con un punto de terrorismo? Había que sublevar o había que matar a todos los cristianos porque le quitaba poder a los judíos. Entonces, ¿qué pasaba? Estos se levantan, en el año 70 hay una revuelta, Tito entra a Jerusalén y termina todo, rompe el templo, se queda con el oro, como que los diezma a los judíos. Los cristianos huyen, obviamente, porque no se vinculaban con el judaísmo. A pesar de que en la Biblia vos vas a encontrar por ahí alguna amalgamación entre el judío y entre el judaísmo y el cristianismo que aún seguían vigentes y que Jesús en todo momento trata de despegar, aun cuando Jesús no era cristiano. El cristianismo aparece mucho tiempo después, la denominación cristianismo. Al año 100 aproximadamente aparece Adriano, que era un emperador tirano. Acá fue un genocida total, donde acá arrancan en el circo romano. ¿Qué pasa en el circo romano? Se lo llevan a los cristianos. Todo aquel que no negara su fe, porque era burla ser cristiano en ese momento, todo aquel que negara su fe, era tirado al circo romano y era muerto. De acá también vienen los gladiadores, la famosa película de Gladiador con Joaquín Phoenix, que te muestra un poco la historia de lo que era el cristianismo y lo tirano que era el Imperio Romano, pero era la única forma que ellos tenían de mantener equilibrado, sin sublevación en otros pueblos o en otros lugares a ciertos reinados. Al 313, cuando entra Constantino, ¿qué es lo que hace Constantino? El famoso concilio de Nicea, que eso es en el 325, no es en el 313. Era tan grande la conversión de personas al cristianismo de todos los pueblos, no solamente judíos ni romanos, sino griegos, etíopes, africanos e incluso europeos. Los hoy europeos tenían otro nombre en ese momento, se convierten al cristianismo. Entonces, como era tal, y ya Constantino dijo, no está bueno que matemos 15 millones, más o menos era un 20% de los 50 millones, no está bueno que matemos a los cristianos, porque estos son los que pagan sus impuestos, porque el imperio se sostenía con los impuestos, como todo gobierno. Entonces, ¿qué hace?
le da una libertad a los cristianos, de que ellos se puedan congregar, que se puedan agrupar, pero hasta esa época eran perseguidos y eran sometidos a burlas todo el tiempo, a burlas, a castigos, a torturas, incluso a la muerte. Bueno, Constantino, ¿qué hace? Le da una libertad, le da cierta libertad. Pero ¿qué pasaba acá? Había una discrepancia de pensamientos entre el Imperio Romano, porque hasta acá ya en este momento había como un rótulo de obispos. Obispo era como un intendente, una cosa así, para que tengas una idea. Entonces, Constantino que dice, bueno, a ver, los junta a todos y dice, ¿quién es este Jesús, este famoso Cristo? ¿Quién es? Demen ya, dígame puntualmente quién es. Entonces no se ponían de acuerdo. Uno decía una cosa, otro decía otro, uno decía que era el Hijo de Dios, el otro decía que era humano, pero que tenía poderes, otro decía que era un sanador, otro decía que era un revolucionario, en fin, no se ponían de acuerdo. Entonces, como ninguno se ponía de acuerdo y Constantino quería convertirse al cristianismo, o sea, ya se había convertido, pero quería saber puntualmente quién era, manda a llamar a Jerónimo, que es quien confecciona la Biblia. Acá voy a hacer un poquito un parate y te voy a contar algo. Voy a hacer un parate, me refiero a unos paréntesis. ¿Qué había pasado acá? Traen todos los libros, todos los escritos, todo lo que había. Vos pensás que hasta acá, en el 313, es todo tradición, todo dichos de dicho. No, me dijo porque yo vi, porque él me contó, porque él dijo tal cosa, porque está escrito. Y todo lo que había eran copia de copias. Incluso no es como hoy, a ver, busquémonos en tiempo y espacio. No había WhatsApp, no había teléfono, no había Wi-Fi, no había internet, no había Bluetooth, no había mail, no había computadora, no había corriente eléctrica, no había clave Morse, no había satélite, no había nada de eso. Todo lo que se registraba se anotaba y con el correr del tiempo, de las guerras, de las mudanzas, se fue perdiendo eso. No es que vamos a guardarlo sobre tantas llaves, en tantas bibliotecas, tantas copias, lo vamos a guardar en USB para que los futuros sepan. No había nada de eso. Eran copia de copia de copia. Que como te dije, la escritura aparece entre el 700 y 1000 más antes de Cristo, más en el 700. ¿Cómo puede que la Biblia, que dice que tiene 1500 años antes de Jesús, se empezó a escribir 1500 años antes de Jesús, llegó a nuestro día tal cual? No, eso no existe, amigo. No, estamos lejos de esa realidad, nos quedamos ilusos. Dios puede cuidarlo, sí, pero Él no se va a meter en cosas que no le corresponden. Son cosas que eso hace el hombre. Esto fue una invención del hombre. Qué casualidad que vos lees hoy la Biblia. Yo no estoy en contra de la Biblia, estoy en contra de los pensamientos infantiles que tiene la gente. Pero infantiles, realmente infantiles. ¿Cómo puede ser que Dios abre un mar, pasan 2 millones de personas, no hay registro de nada de eso, porque no hay registro, no hay forma de demostrarlo, es todo por un libro que se escribió? Y hoy hay videos, tenés satélite, tenés fotos, nos están monitoreando todo el tiempo, y vos le pedís a Dios que, no sé, que te supla un sistema económico global y no lo puede hacer. O sea, es infantil creer esto. No digo que Dios no lo pueda hacer, porque en esto Dios no entra. Dios va por otro lado. Yo lo que yo cuestiono es el pensamiento infantil que tienen las personas y que se lo creen. No digo que Dios tiene poderes y que esos poderes pueden impactar, porque yo lo he vivido y personalmente, y eso es lo que yo te quiero invitar a vos, que vos lo hagas por vos, pero con una conciencia, amigo, con una conciencia real, no con estupideces ni idioteces que nos han contado. Tenés que tener 2 neuronas para realmente pensar esto. La idea del canal es justamente que vos abras tu cabeza y que vos puedas encontrar a Dios, que no es el Dios que vos te enseña la religión, porque la religión es una invención, Manda a traer todos los libros, todo lo que tenga que ver con Jesús e Israel,
lo manda a traer, lo manda a juntar. Y para acá, para este momento donde está Constantino en 325, en el concilio de Nicea, que este es el concilio de Nicea, digamos, ¿quién es Jesús? Quiero que me digan quién es Jesús. Hay 50, para que tengan una idea. De esos 50 hay algunos que están completos, algunos evangelios que están completos, y hay otros que son porciones, que son pedazos, digamos, escritos que están rasgados, que no, le faltan texto. Dentro de esos 50 se eligen a 4, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Quedan afuera un montón de evangelios que tenían prácticas esotéricas y prácticas metafísicas. Quedan afuera, totalmente afuera. ¿Tenemos acceso a eso? Sí, no. No, sí. ¿Qué sería sí, no? No, sí. Bueno, acá tengo el paréntesis. Mi hija, que estudia abogacía en la facultad católica, hace unos años atrás, ella tiene filosofía, y la filosofía se lo daba un cura muy reconocido dentro del ámbito religioso y de la facultad, un tipo letrado, digamos, dentro de la burbujita católica, un tipo sumamente reconocido, y dentro de lo social, fuera de eso no es nada, no sé si soy claro, no suma ni resta, digamos, el tipo, no es que el tipo vos lo sacás afuera y hace milagros, no. Es un académico que te trae información, y esa información puede ser como no. Mi hija me pide que le dé una mano con un estudio que tenía que hacer ella sobre un tema de Lucas, y bueno, yo le ayudo a hacer le tiro la información, a lo cual ella expone el estudio junto con otros, de forma individual, junto con otros, y lo expone de tal forma, da su propio pensamiento, a lo cual el cura, entre comillas, pero te tengo que contar esto, no es que yo busque aplauso. Le pide un aplauso públicamente por cómo había expuesto ella ese tema de Lucas. Entonces le pregunta que de dónde había sacado la información, y ella le cuenta, y le dijo, mi papá me ayudó un poco, qué sé yo. Entonces eso trajo como una relación entre el cura y mi hija. Una relación a tal punto que cada vez que mi hija tenía que presentar un tema, le dejaba que se expusiera, porque le gustaba la forma que mi hija tenía de exponer el tema. A tal punto que esta relación de alumno-profesor llevó a que mi hija indagara cuestiones que yo le preguntara. Que yo le preguntaba a mi hija, decía, preguntale esto. En esto que le pregunta, el cura le comenta que había estado en varias oportunidades en el Vaticano por trabajo de que él tenía que hacer allá en el Vaticano, en Roma, y en varias oportunidades había estado en una biblioteca que tienen acceso todos los curas. Pero claro, este tipo quería ir más allá, él le comenta a mi hija, ¿no? Quería ir más allá, entonces, como ya era como parte del club, ya tenía una membresía en el club allá en Roma, él pregunta si hay otra biblioteca, a lo cual eso estaba extremadamente bajo 7 llaves, entre comillas 7 llaves, ¿no? Una metáfora. A lo cual dice, sí, tenemos una. Así que van, le dice, pues yo quisiera conocerlo. Entonces van a ese lugar y llegan a la biblioteca, una biblioteca gigantesca que está bajo tierra, con medidor de temperatura, medidor de humedad, medidor de luz. Tenés que entrar con zapatillas especiales, no podés contaminar, tenés que entrar con guantes, no podés manipular los escritos. Esos escritos son cientos y cientos de escritos que están en el Vaticano, de los cuales ni vos, ni yo, ni nadie, solamente este club tiene acceso. Dicho esto del paréntesis, te vuelvo a preguntar, y no me contestes sí. ¿Esto es la palabra de Dios? No, amigo, esto no puede ser la palabra de Dios. Esto es un libro con información que tiene parte de la palabra de Dios, porque Juan dice que que Jesús hizo muchas cosas, y esas cosas que Jesús hizo, que ni aún usando todos los libros del mundo,
se podrían escribir. Esto es parte, y por eso digo que la Biblia está encriptada. ¿Hay parte del mensaje de que Jesús nos quiere decir? Sí, claro que sí, pero nunca vamos a saber el mensaje real. ¿Por qué? Porque está bajo 7 llaves, obviamente, esto es lógico, lo acabo de mencionar. Cierro el paréntesis. Constantino deja fuera algunos libros como la metafísica y libros esotéricos. Esotéricos, la religión lo tiene como mal visto, como una mala palabra, que no es mala palabra porque esotérico es interno y Jesús es esotérico. Los esenios, los hebreos, los judíos, esenios allá por el 200, un poquito más, empiezan con estas prácticas cabalistas, esotéricas, que Jesús toma, hace mención de esto, pero la potencia aún más. Por eso la sanación está en el espíritu, no está en la medicina, no está en irse de viaje, no. Esos son partes, esos son paliativos. La sanación del ser humano está en la parte interna, en el interior de uno, que es el alma, que es lo que vos te das. La identidad, con la ayuda de Dios, que es el que te cambia la genética humana. ¿Sí? Dios te va a empezar a cambiar la genética humana de forma individual cuando vos empezás a querer descubrir y a buscar a Dios todo el tiempo. Como hasta acá no había un papado, no se conocía la palabra papa. Salgamos de esto. Acá no se conocía la palabra papa ni papado. Sí había unos representantes, unos líderes religiosos que estaban distribuidos en el Imperio Romano, pero no era que concentraba todo. Había varios líderes que se escribían entre ellos y que según la región se le escribía como este es nuestro líder, este es nuestro líder, este es nuestro líder. Hasta acá había un imperio romano de César, que estaba en Roma al año 300, y había otro imperio que duró 1200 años, que era el que estaba en la actual Turquía, que ese duró 1200 años. El de Roma cae, ¿cuándo cae? El imperio romano de los Césares por la invasión de 10 tribus. Estas 10 tribus que estaban sueltas, que estaban dispersas, que venían de Siberia, de esa zona, que eran los hunos, que fueron los que comandaron. Estaban los normandos, los godos, los ostrogodos, los visigodos, los gérulos, los vandos, los galos, los anglos estaban también. Todos estos aprovecharon cuando los hunos invaden Roma, combaten, los otros aprovechan la volada y Roma es destruida literalmente. De ahí se empiezan a subdividir, empieza a aparecer Francia, Inglaterra, Alemania, bueno, todos los otros países, y se empiezan a subdividir y obviamente entran en guerra. Con el correr del tiempo, ven el negocio, la Iglesia Católica ve el negocio, hasta acá todo tradición, no, hasta el 300 no había registros de los papas anteriores, porque la Iglesia Católica se atribuye como tradición a Pedro como el primer papa, porque dice que Jesús le da la llave, que eso es teología, y la teología está supeditada a interpretación, no es ciencia bíblica, y porque en el libro de Romanos Pablo habla y convierte a los romanos, es como que Pablo elige, porque el pensamiento de Constantino también era de usar el pensamiento de Pablo, un pensamiento filosófico, usar ese pensamiento, ¿para qué? Para formar el canon bíblico, que son los 27 libros del Nuevo Testamento, más los 39 del Viejo Testamento, que de hecho hay versículos del Viejo Testamento de este libro, de la Biblia, hay 39 libros en este libro, que son los mismos que tienen los judíos, pero que hay una divergencia, hay una contraposición con algunos versículos citados de este libro con el libro judío o hebreo, no coinciden bajo ningún punto de vista. O sea que hay una alteración, más las alteraciones que han hecho las Sociedades Bíblicas Unidas, como por ejemplo Casiodoro de Reina, entre otros traductores bíblicos. En este proceso de confección de la Biblia, la primera Biblia que se traduce fue por el 400, que es la Vulgata Latina.
años más, años menos, que se traduce al latín y del latín después se traduce al español. Que de traducción, o sea, de traducción de un idioma a otro idioma y de ese idioma a otro idioma se pierde el contenido o el mensaje espiritual que se quiere, el espíritu del mensaje se pierde. Hay una contraposición o contradicción en el mensaje. Como te decía, hasta acá no hay papado, no hay un Vaticano, no hay papado. En el Vaticano aparece en 1929 cuando Benito Mussolini le cede a la Iglesia Católica las 44 hectáreas que son hoy el Vaticano. Pero hasta acá no hay Vaticano. Sigue creciendo la Iglesia Católica a través de las armas, a través de la fuerza. Ven que ellos pueden someter a las masas porque el emperador romano, en este caso el Papa, entre comillas la palabra Papa, es el que tiene el teléfono rojo de Dios y es Dios donde Dios le dicta quién va a ser el rey. Entonces el Papa, entre comillas Papa, hasta acá, quién va a ser el próximo rey es el que pone reyes a dedo. Es el que cuando te quiere hacer un boicot, te cierra la iglesia, te cierra los cementerios, nadie se casa, nadie se bautiza, nadie se excomulga, y empiezan con las interpretaciones, porque también acá había una divergencia de pensamientos entre ellos mismos, de la divinidad de Jesús, la humanidad de Jesús, si María era virgen, si María no era virgen, si hacemos el purgatorio, si no hacemos el purgatorio, si hay un infierno, si no hay un infierno. O sea, toda una ensalada de pensamientos que los tipos llegan a una conclusión, y la conclusión es la que hoy es la Iglesia Católica, que justamente se hace poderosa, muy poderosa, pagando indulgencia. Vos tenías que pagar indulgencia, ¿para qué? Para quitar años en el purgatorio. Entonces la Iglesia, ¿qué hace? Empieza a crecer económicamente a través de, subjetivamente, meterte temor, meterte miedo. Vos querés ir al cielo, tenés que poner. Querés ir acá, tenés que poner. Querés hacer esto, tenés que poner. Y cuando digo poner dinero. Y no eran monedas, no eran 2 pesos, 10 pesos, dinero, no. Sumas exorbitantes para la época, ¿no? Hasta acá se empiezan a unificar estos muchachos. Van sacándole poder a otros lugares, a otros representantes de la Iglesia Católica, y van quedando prácticamente, acá aparece la palabra Papa como en el 800, en el 1000 aproximadamente, aparece la palabra Papa, y donde está dividido la de Constantinopla, allá por Turquía, y la del Vaticano. Acuérdate que por acá, hasta acá no había Vaticano. Aparece la Iglesia Católica, que es la que vos conocés, apostólica romana de Roma, y al no ponerse de acuerdo con los turcos, digamos, de la actual Turquía, aparece la Iglesia ortodoxa griega, y donde la Biblia se escribe en griego. Ahí se empieza a escribir en griego la Biblia. Hasta acá ya había una separación notable, muy, pero muy notable. Ya hay una diferencia, digamos, en el pensamiento, y donde la Iglesia Católica se empieza a fortalecer, no solo económicamente, no solo religiosamente, sino también políticamente, y es donde empiezan a aparecer las cruzadas. Las cruzadas, que eso trajo la famosa Inquisición, que todo aquel pensamiento que no fuera el que te imponía la Iglesia Católica, este pensamiento hacía de que a vos te prendieran fuego, te cortaran la cabeza, en fin, la idea de la Iglesia Católica para tomar poder era someter a las masas desde el punto de vista intelectual, y aquel que no lo podían someter desde el punto de vista intelectual lo sometían a la fuerza. Las famosas cruzadas, que aparecen los templarios, aparece el Opus Dei, que algunos dicen que nada tiene que ver con la Iglesia Católica, pero están altamente fusionados, igual que los Rosacruces, por ejemplo. La Cruz de Malta también, que dicen que no, pero está todo vinculado. Estos muchachos, la idea de ellos era llevar la sede del Vaticano a Jerusalén, por eso con el tiempo, allá por el 1200, 1300, 1400,
hacen cruzadas armadas, los caballeros, en Israel, en todo lo que es pelear, empiezan a pelear contra el Islam. Y son derrotados, obviamente, porque estos tipos ya venían queriendo proteger sus tierras, ¿no? Por eso también en la Segunda Guerra Mundial, uno de los comentarios que siempre se dijo y siempre se sostuvo, era el exterminio de todo lo que eran musulmanes, testigos de Jehová, judíos, no católicos, diezmarlo, gitanos, por ejemplo, diezmarlo, quitarle todo el poder, para llevar la sede del Vaticano a lo que hoy es Jerusalén, que es el centro mundial espiritual que se le dice. Como no pudo Italia hacer esto, ni mucho menos Alemania, en el 47 aproximadamente, los ingleses crean el Estado de Israel. Arbitrariamente Constantino y la Iglesia Católica nos deja este librito. Dicho todo esto, el tiempo va corriendo, aparece un muñeco, un personaje, varios personajes, el más conocido, un revolucionario, déspota, es un déspota aun cuando lo tienen como un santo, un vivillo, un vivo, que dijo yo quiero parte de la torta, si no hay parte de la torta, entonces vamos a ir por otro camino. Y este se salvó entre los indios, por así decirlo, como se dice el dicho, porque se apoyó en un emperador alemán. ¿Quién es este muñeco, este personaje que lo tienen mucho como el santo Martín Lutero? A otros lo colgaron, lo prendieron fuego, John Hus, Calvino y demás lo prendieron fuego. Vos querés parte de los datos, te vamos a servir un poquito de torta, le hicieron pedazo. Bueno, este se salvó porque se refugió en un castillo, en un monasterio se salvó. Si no, no hubiera contado el cuentito. Bueno, este fue el que le presentó al Papa las famosas 96 tesis. Se le dice tesis, pero de tesis no tiene nada. Es decir, usted cree en el purgatorio y te menciona a Cristo. Son 96 que tienen un renglón cada una. No hay una tesis de cientos y cientos de libros, no. Este quería ser Papa, este muchacho. Como zafó de entre los indios, porque zafó realmente, él arma su propia religión, que es el protestantismo. Hoy los evangélicos protestantes dicen tenemos que volver a la senda antigua. La senda antigua es justamente esto, Martín Lutero. Pero claro, estos protestantes de hoy, que se creen también los ungidos, que se creen el pueblo de Dios, ponele el nombre que vos quieras ponerle. Vuelven al libro, amigo, vuelven al libro. Si vos querés volver a la senda antigua, si vos me estás viendo y sos evangélico, si sos protestante, querés volver a la senda antigua, no tenés que volver a Lutero, tenés que ir de más atrás, mucho más atrás. Tenés que ir a Jesús. Para ir a Jesús tenés que ir. Esto si realmente vos lo querés hacer, a mí realmente no me interesa. Tenés que irte al Vaticano, buscarte un grupito de amigos, si querés, si vas a lo mejor, entrar a donde fue este cura que te mencionaba recién, sacar todos los libros y decir, che, vamos a realmente ver quién era Jesús. Tenés que hacer eso. O retroceder en el tiempo al 325, cuando Constantino pregunta quién es Jesús. Y deja fuera los 50 evangelios y deja estos 4, solamente estos 4, que de hecho ninguno de estos 4 escribió el evangelio, son recopilaciones de otros, pero no fueron, le atribuyeron a Mateo algo que no dijo. Por ejemplo, el Sermón del Monte no lo dijo Mateo, no fue Mateo el que lo dijo, ni el que lo escribió, fueron otros. Ustedes van a ver la serie de The Chosen, donde Mateo está escribiendo el Sermón del Monte y no fue Mateo. Mateo no escribió eso. Hablan de Juan, y el Juan de los evangelios no es el mismo Juan de 1 de Juan, 2 de Juan y 3 de Juan. Y el Juan del Apocalipsis no tiene nada que ver con el evangelio de Juan, ni con el 1, 2 y 3 Juan. Son 3 Juanes diferentes. La iglesia como tradición y los protestantes, más que nada, los protestantes, los que dicen vayamos a la senda antigua, aseveran y aseguran esto. Lo aseguran. Entonces, ¿querés ir a la senda antigua? Tenés que buscar a Jesús, amigos. No tenés que ir a Lutero. Porque Lutero era un déspota, quería ser papa.
como cualquier otro, porque había un poder, acá había un poder político, económico, ya acá había un banco, ya había un banco que prestaba plata. Los caballeros templarios, por ejemplo, fueron los que inventaron el cheque al portador. Era pero tanta la deuda que tenía el Vaticano con los templarios, que era una orden de la Iglesia Católica, que el viernes, la noche, el Black Friday, que se le dice hoy económicamente, que es el viernes negro donde hay descuentos y demás en todos los portales de venta online. Eso viene del el Viernes Negro. ¿Qué pasó el Viernes Negro? Cuando el Vaticano da una orden de exterminar a todos los caballeros templarios. A todos. ¿Por qué? Porque no querían pagar la deuda. Tenían tanta deuda de tantos cheques que habían emitido hacia los templarios que se había crecido la deuda y era impagable. Entonces, ¿qué hace? Che, ¿cómo eliminamos la deuda? Hay dos opciones. O la pagamos, o los matamos a todos muchachos. ¿Qué hicieron? Matamos a los muchachos. De ahí viene el famoso Viernes Negro. Entonces, este déspota de Martín Lutero, que se cree el revolucionario evangélico, crea el protestantismo. Ese protestantismo que después se va expandiendo, ¿sí? O sea, no está de acuerdo, o sea, la torta es para todos, la repartimos para todos, o yo creo mi propio club, como te lo dije en el video anterior de la cuevita de Platón. ¿Y qué hace este muchacho? Hace su club, perfecto, y ese es su negocio. Dentro de ese negocio aparece otros déspotas, y estos otros déspotas, como por ejemplo Elena de Guay o Miller, o Guillermo Miller, como los mormones, por ejemplo, con Smith, o como Roswell, creo que era el de los testigos de Jehová. Van armando sus pequeños clubes, como hoy ya están vigentes, ya tienen más de 150 años, 160 años. Los adventistas, como te digo, con Miller, arman su propio club y forman empiezan a poner sus parámetros para todo aquel que quiera sumarse. Obviamente hay que poner una moneda, digamos, hay que pagar, no es que esto es gratis. O tener la opción de ser de River, de Boca, del Real Madrid, del Barcelona o del Miami, el Inter de Miami, o puede ser del Club Adventista, Testigo de Jehová, Bautista, o de algún otro, o el católico, o el Islam. De todo es plata, todo es guita. La idea es esa justamente, que no es lo que enseña realmente Jesús. Jesús viene por otro lado. Dicho todo esto y dejando este mensaje, que esto es historia, esto no es teología, esto es historia, esto lo podés googlear. Si vos lo vas a googlear, si vos estás en un club de esto que te acabo de mencionar, espero que no, y en el caso que lo estés, te digo, salí del club, salí afuera del club, buscá realmente ciencias bíblicas, no busque lo que dice, en el caso de los adventistas, el pastor Bullón, o lo que dice Gambetta, o lo que dice, por ejemplo, Joel Barrio, que está dentro del club, o algún otro que está dentro del club. Vas a seguir en la misma, salí afuera del club y vas a entender lo que te estoy diciendo. Buscá historia, pero tenés que indagar. No te quedes con una fuente, buscá 2, 3, 4 fuentes y vos te vas a dar cuenta de lo que te estoy diciendo. Entonces, en base a esto, en base a lo que te estoy mencionando y sosteniendo lo que vengo diciendo, la Biblia no es la palabra de Dios. Hay parte de la palabra, pero no es la palabra, no es su totalidad. Para que realmente la palabra de Dios sea su totalidad, como dice Juan, en el capítulo 21, 25, tenemos que buscar todos los libros del mundo, que no están escritos ni siquiera, pues dice, si se escribieran todos los libros que no están escritos, tenemos que buscar todos los libros del mundo, más los que se deberían haber escrito para saber quién es Dios. No obstante, no es todo negativo, hay parte de Dios que podemos conocer, ¿sí? Hay parte de Dios que podemos conocer. Y eso que podemos conocer de Dios lo podemos hacer a través de Jesús, ¿sí? Que sea Jesús nuestra hermenéutica, que sea nuestra base. Jesús tiene que ser nuestra base. De hecho, después voy a hablar de Jesús, cómo llega Jesús históricamente, no bíblicamente, cómo llega Jesús a nuestros días. ¿Quién era Jesús? Que lo dicen historiadores
no religiosos, de quién era Jesús. Después le damos la connotación religiosa, la connotación bíblica, la connotación espiritual, la connotación del momento, pero que existió. Hay pruebas de esto, que de hecho, vuelvo de nuevo a lo mismo, todo es fe. Flavio Josefo habla de Jesús. Bueno, para yo creer en Jesús, le tengo que creer a Flavio Josefo primero. Y para creer a Flavio Josefo, que era un historiador judío, no cristiano, tengo que tener fe que en lo que estoy leyendo lo escribió Flavio Josefo y que no una adulteración como lo hay en la Biblia. ¿Me explico? Quiero cortarla acá, la voy a dejar acá porque esto es muy largo para hacerlo. Pero quería tirarte este video, hacerte este video para que quede un poco más claro lo que vengo hablando, vengo mencionando sobre la gran mentira instalada, que es justamente que la Biblia es la palabra de Dios. No. Lo único que es la palabra de Dios es Jesús. Y no está, todo lo que Jesús no está acá. No está acá. Hay parte, esa parte sirve, claro que sirve, por supuesto que sirve, pero va a servir cuando vos lo apliques en tu vida. De esto se trata seguir a Jesús. Seguir a Jesús se trata de conocer, investigar y aplicar. Espero que esto te sirva. No te vayas al otro extremo tampoco, que agarres la Biblia, la prenda a fuego, la deseches, porque no es por ahí. Pero sí la vamos a usar en la Biblia, por eso este es un mensaje para algunas personas de las cuales hemos hablado en forma personal. Hay que investigar y poner en práctica. Y vos vas a ver a Dios en tu vida, reflejado en tu vida. Uno de estos, una forma de ver a Dios y a Jesús reflejado en tu vida es una estabilidad económica. No te vas a hacer millonario, pero lo podés hacer. Una estabilidad mental, vas a frenar con los pensamientos. Una sanación de emociones, una sanación con tus padres, con el vínculo, obviamente, y una paz interior. Eso es lo que va a proporcionar que vos ejecutes lo que yo te estoy mostrando en cada uno de los videos, que puedas sanar tu vida, porque yo estoy en ese proceso. No he sanado al 100%, no creo poder hacerlo en este plano, pero estoy mucho mejor que hace años atrás. Porque esto es un día a día, siempre lo digo, esto es un día a día. Espero que te guste, compartilo, dale me gusta, gracias por estar ahí, chao. Eres el que me guía cuando no sé qué hacer. Nadie que en ti confíe puede nunca perder. Sé que para mí tienes un destino que va más allá de lo que imagino. Muéstrame el camino, llévame a casa. Quiero que mis pasos sigan tu dirección. No poner mis ojos en lo que falta. Quiero verlo todo con la luz de tu amor. En ti está mi calma, trae paz a mi ser. Nadie que en ti confíe puede nunca perder. Sé que para mí tú tienes un destino que va más allá de lo que imagino. Muéstrame el camino.